estudian en la Escuela de Psicología y lo que les voy a presentar hoy día es los primeros resultados y también, bueno, algunos rediseños y decisiones y soluciones que hemos encontrado en este proyecto de transferencia, de investigación y de transferencia, un proyecto FONDEP. Ahí está el número del proyecto. El proyecto se llama, ya no me acuerdo, Suplemento Curricular Basado en Juegos para el Desarrollo de la Autorregulación, Lenguaje, Alfabetización y Conocimiento Matemático en Niveles de Transición. Así se llama el proyecto, pero la presentación no se llama así porque hoy día quiero centrarme en la posibilidad de evaluar ese suplemento curricular, ¿no? El proyecto en sí, bueno, en el proyecto participamos las personas que estamos ahí, más Diego Cosmeli, no lo puse en la presentación porque en esta parte de ahora no voy a presentar nada en relación a los resultados, a las medidas fisiológicas, porque también en este proyecto tenemos medidas fisiológicas, pero eso sería otra presentación de todos los problemas y dificultades que tiene eso. Así que hoy día les voy a hablar de otros desafíos metodológicos que nos hemos encontrado en este proyecto. El proyecto en sí, bueno, ahora les voy a contar en qué consiste el proyecto, pero quería aclarar que el foco de la presentación de hoy es hablar un poco de la metodología que hemos tratado, bueno, que hemos usado y que hemos ideado para evaluar nuestros juegos y los problemas que hemos tenido y las soluciones que hemos ido a encontrar. Bueno, los problemas y antecedentes el problema y los antecedentes de este proyecto son tres. Básicamente el uno es que en el aula de transición, pre-kinder y kinder, bueno, y también menos en los niveles medios, pero básicamente en los niveles de pre-kinder y kinder existe poco juego. Ahí están los datos de un estudio que hizo Valesca Grau con colaboradores en las salas en salas chilenas, y bueno, hay otros estudios también que muestran que hay poco juego. Muchas veces lo que se entiende por juego es en los momentos de transición entre una actividad y otra, a los niños se les permite buscar un material y eso se llama juego libre. Ahora, cuando uno lo observa, no necesariamente cumple con todas las características del juego, no necesariamente hay disfrute, porque a veces, dependiendo de la población de que se trate y de las características del curso, es muy inestructurado. Los niños en verdad no están necesariamente involucrados en forma productiva en ninguna actividad, entonces eso es lo que generalmente se entiende por juego libre en nuestras salas, que no es lo que se entiende por juego libre en todas partes. Entonces hay poquito juego. Dos, hay razones por las cuales podríamos querer aumentar la cantidad y la cualidad del juego en las salas de transición. ¿Por qué? Bueno, el juego en general, sobre todo en esta etapa, pero en otras edades también, se asocia a resultados positivos. Ahí hay algunos ejemplos que están recogidos en esas investigaciones que están citadas ahí: menor estrés, mayor autorregulación, más participación lingüística, o sea, hablan más los niños, y más aprendizaje. No hay tanta evidencia. Uno pone ahí, ustedes pensarán que yo escogí las citas, pero estas son como las citas que hay. Y ahora, después de haber hecho este estudio, entiendo por qué. Porque en verdad comparar el juego con, o sea, para uno poder decir el juego tiene todos estos resultados, tienes que compararlo con algo. Y ese es uno de los principales desafíos: con qué lo comparas y cómo lo comparas, porque el juego es algo muy especial y muy diferente. Entonces, cuando empiezas a querer compararlo con otras cosas, a veces es incomparable. Suena como medio poético, pero el juego es incomparable a veces. Entonces, primero, porque sí se asocia a resultados positivos, sobre todo en el aula de transición. Existen dudas de que mantener, bueno, esto tiene que ver con el segundo punto, ¿no? Conceptualmente, esto no necesariamente tiene que ver con la evidencia, sino que con lo que sabemos sobre cómo se desarrollan los niños y sobre todo con la heterogeneidad en los resultados del desarrollo a esta edad. O sea, si bien es cierto que nosotros podemos tener un niño de 4 años en la sala de transición menor que pueda estar sentado 45 minutos viendo una cátedra, porque sí los hay, y que además tenga suficiente concentración para extraer y aprender a partir de eso, también tenemos niños para los cuales eso es totalmente imposible. Y ambos niños están dentro del rango normal. Entonces no podemos, o sea, es muy complejo para la educadora tener una metodología que sirva a ambos niños,
¿no? O sea, bueno, la diversidad es un problema, no es un problema, es una característica que tenemos que abordar en toda la diversidad del aula, que es la heterogeneidad del aula es una cuestión difícil de abordar en todos los niveles, pero en particular en los niveles de transición, para mi gusto la heterogeneidad tiende a ser aún mayor por los ritmos de desarrollo de los niños. Entonces, conceptualmente, el juego es más concordante con las necesidades de desarrollo y con la heterogeneidad que las metodologías tradicionales como la cátedra, la enseñanza de grupo completo y los materiales de lápiz y papel individuales como guías, por ejemplo. Y finalmente, que no es menos importante, existe un mandato desde las bases, las PSEP, son las bases curriculares de la educación parvularia. Existe un mandato desde las nuevas bases de incorporar el juego en todos los momentos del día de jornada. Bueno, y el punto 3 es que existen, bueno, obviamente tiene que haber ciertas barreras, porque si las bases curriculares están diciendo que hay que hacerlo, y si sabemos que es bueno, y si el discurso además de todos los personas que participan de alguna manera en la educación es que el juego es bueno, que en la edad de 0 a 6 es la manera primordial con la cual aprenden los niños, etcétera. Si todo eso es así, ¿por qué es que es tan difícil jugar? O sea, ¿por qué jugamos tan poco, sobre todo en esa edad? Entonces, obviamente existen barreras, ¿no? La gente hace lo que hace por una razón. Algunas barreras que nosotros hemos visto, más otras que menciona la literatura. De hecho, ayer estuve haciendo una charla en un colegio en retribución a los muchos colegios que nos han apoyado en este proyecto. Y la barrera que sale, siempre hay una parte donde yo les pregunto a ellas que discutan y cuáles son las barreras que tienen para jugar. Y siempre la primera es material, siempre. La primera siempre es los materiales. La segunda es, bueno, y ahí sale el tema de que las educadoras invierten mucho recursos propios y tiempo en crear materiales para poder jugar. La segunda es el tiempo que requiere planificar una actividad de juego. Y eso nosotros, los profesores universitarios, también lo vivimos porque ahora que estamos tratando de que nuestras clases no sean pura cátedra, porque no podemos competir con el profesor de MIT que está dando la misma cátedra que tú y que tus alumnos pueden ir a escucharla a ella que en vez de a ti, entonces tenemos que hacer otras cosas en la sala. Esas otras cosas requieren más tiempo, o sea, es mucho más fácil poner un PowerPoint y recitar 1 hora y media que diseñar una actividad donde tú creas que los estudiantes les va a generar un X proceso de reflexión y que van a hacer ciertas cosas que van a conducir a ciertos aprendizajes. No solamente diseñarlo, sino que después tomar el riesgo de hacerlo y que la logística te falle. Ayer las educadoras también decían que otra de las barreras era que les daba mucho miedo porque a veces ellas llegaban con una super idea y se convertían en un zoológico y resulta que mientras que, me dijeron así, mientras que tú sabes que si los tienes sentados en fila así, tú sabes lo que va a pasar. Exacto, puedes predecir perfectamente cómo va a ser esa hora 45 o qué sé yo. Entonces, esas son algunas barreras, ¿no? Falta de capacitación, falta de repertorio y además que el juego es poco validado por la dirección de sus establecimientos y aquí viene el otro comentario que siempre sale, que ayer también salió, y es que los apoderados y a veces los equipos directivos, les voy a mostrar una cita ahí, esto de que nos pasó a nosotros en el proyecto, los apoderados y a veces los equipos directivos cuando no hacen una dicotomía, y la verdad es que todas las personas, por muy que nuestro discurso explícito sea los niños aprenden jugando, tendemos a hacer una dicotomía juego-aprendizaje. Y con la presión que existe por dejar a los niños al terminar la educación parvularia con ciertas competencias necesarias para el primero básico, se percibe que si se invierte tiempo en juego, se está perdiendo tiempo de desarrollar esas competencias. Entonces, esa dicotomía es esto de que es poco validado, ¿no? Las educadoras cuentan que en las reuniones de apoderados, a veces los apoderados se quejan de que por qué juegan tanto. Pero si a lo mejor esto no sería un problema si las educadoras se sintieran cómodas diciendo, demostrando que cuando están jugando los niños están aprendiendo, ¿no? Y esa es una de las dificultades, esta capacidad para
usar el juego en forma relacionado con contenidos de aprendizaje como más tradicional. Más que decir, no, estar aprendiendo a cooperar, a tomar turnos, ya, súper bien, pero ¿a qué hora aprenden las letras? Entonces, si ellas pudieran decir, no, hoy día aprendimos este objetivo de las bases curriculares que dice resolver problemas con no sé qué cosa, eso quizás se sentirían más validadas. Ahí hay un ejemplo de otro estudio que en 8 países, 187 educadoras declararon que usaban el juego más bien para desarrollo personal o para entretención que para aprendizajes cognitivos o lingüísticos. O sea, es mucho más difícil decir yo hoy día jugué Simón Manda y enseñé conciencia fonológica que decir Simón Manda es bueno para la autorregulación. Y bueno, tenemos condiciones estructurales en nuestro país que son de materiales y también del tamaño de la sala, la cantidad de niños por sala y el coeficiente técnico, que con las personas que no estudian educación parvular, el coeficiente técnico es una manera elegante de decir la cantidad de niños por adulto. Ya, ese es otro ejemplo de la dicotomía esta entre juego y aprendizaje. Eso es de nuestro proyecto con Susana, eso es de un medio mayor, de hecho, o sea, ni siquiera. Y nosotros tenemos como 3.000 horas de grabación de salas de medio mayor transcritas, y si tú haces una búsqueda de la palabra jugar, más o menos, o juego, jugar, jugando, más o menos la mitad de las veces el contexto en el que aparece es de este tipo. O sea, ¿por qué están jugando? No venimos a jugar, y ese tipo de cosas. Entonces, pensando en estas barreras, ¿no? Los objetivos del proyecto original, ¿no? Del proyecto Fonder, eran básicamente crear un conjunto de juegos reglados para poner a disposición de los equipos de educación de párvulo en los niveles de transición, un conjunto de juegos reglados, que ese es lo que nosotros le llamamos el suplemento curricular, que cumplan con 3 características. Primero, que sean adecuados a la realidad de nuestras aulas, es decir, que se puedan jugar en las aulas de escuelas municipales principalmente, y hasta con 45 niños, que es lo que permite la ley. Alineados con los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares. ¿Por qué? Por esto que les decía yo, de que aparentemente existe una dificultad en decir, no, yo este juego lo que hice hoy día fue enseñar este objetivo de la base curricular. Entonces, al no sentir esa seguridad, la educadora se siente insegura de que va a venir la GPTP o la coordinadora de párvulo o la directora, que en verdad a lo mejor es una percepción, porque no es necesario, o los apoderados a decirle que no estuvo haciendo su trabajo, sino que estuvo jugando. Y finalmente, que fueran evaluados científicamente. O sea, nosotros sí podemos hacer juegos basados en evidencia, porque existe evidencia de qué es lo que sirve. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando los niños están armando rompecabezas, ponte tú, hay estudios de que si tú te concentras en explicarle que la pieza va ahí porque tiene una forma X, o porque a la derecha o a la izquierda la tienes que rotar, eso es más útil para el pensamiento matemático que si te enfocas en el dibujo. Ya, podríamos ocupar eso es un estudio, ¿no? Podríamos ocupar esa evidencia para generar un juego que se centre en eso. Pero nosotros queremos ir un paso más allá y evaluar concretamente los juegos que nosotros generamos para poder decir, este juego específico con estos materiales y estas instrucciones funciona, bueno, o no funciona, y tiene estos efectos. Esos son los objetivos del proyecto. Y como les dije, hoy día les voy a contar básicamente los desafíos en esta parte, cómo se hace para evaluar eso científicamente. Y bueno, aquí quiero hacer una distinción porque nosotros en español no tenemos una distinción entre lo que es, como en inglés, lo que es play y lo que es games, ¿verdad? Entonces muchas veces en las bases curriculares se habla de juego, en el sentido de jugar. Pero lo que nosotros buscamos desarrollar en este proyecto son juegos, o sea, juegos reglados. Situaciones que tienen unas reglas internas, ¿verdad? A veces tienen materiales y no tanto porque tenemos, por ejemplo, la primacía en educación de párvulo, y lo que tiene más evidencia es el juego guiado, el juego de ficción guiado, es decir, tener rincones con materiales muy ricos que permitan a los niños ponerse en un contexto ficcional, por ejemplo el supermercado o la consulta del doctor o la casita,
y ellos pueden ahí estar jugando, ¿verdad?, un juego de ficción, y hay una intervención respetuosa del educador o la educadora que utiliza el juego del niño a lo mejor para hacer preguntas, para crear oportunidades de discusión sobre los objetivos de aprendizaje que ella pueda tener, ¿ya? Y eso es lo que se llama un juego guiado, donde la educadora se inserta en el juego del niño respetuosamente, y eso es sin duda lo que más funciona, ¿verdad? Pero eso en verdad lo que requiere es una provisión de un cierto tipo de materiales y una capacitación, y eso no era, este proyecto no es de eso, podemos hacer otro de eso. Este proyecto es ofrecer juegos reglados que las educadoras puedan ocupar y que se sientan, que los niños se sientan jugando y que ellas sientan que están enseñando, un poco así. Bueno, y ahí hay algunas opiniones de las gurús del juego, que son Roberta Golinkoff, ¿verdad?, y Kathy Hirschbasek, con sus coautores, que no los conozco, diciendo que los juegos reglados también pueden ser buenos. Así que eso salió después de que escribimos el proyecto, pero nos vino muy bien. Bueno, ¿qué es lo que... ¿Cómo fue la metodología? Primero hay una metodología que es para diseñar el juego y después viene la de evaluación, ¿verdad? Para diseñar el juego, nosotros lo que hicimos fue partir de las bases curriculares, ¿verdad? Nosotros teníamos 4 focos en las bases curriculares. Uno era el lenguaje oral, otro la alfabetización, el otro conocimiento matemático, y finalmente la autorregulación, que en verdad no está así con ese nombre. Bueno, nosotros estábamos haciendo este proyecto cuando no habían salido las bases curriculares nuevas. La autorregulación tampoco era parte de las antiguas, sino que estos son áreas del desarrollo que nosotros identificamos que están distribuidas en distintas partes de las bases curriculares, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, identificamos los objetivos de aprendizaje que vamos a intencionar. Por ejemplo, nuestro primer juego que pasó a evaluación, porque les voy a contar cómo se decide si un juego pasa o no a evaluación, era un juego para fomentar la escritura emergente, ¿verdad? Y ahí hay un objetivo de aprendizaje en las bases curriculares que dice ejercitar o expresar su idea o significado a través de trazos o dibujos, no sé qué, o ejercitar la escritura. Hay como 2, me parece que hay 2 específicamente de escritura, pero después tienes de comunicación. Entonces nosotros cogemos como 1 o 2 que son los más como académicos, ¿no? Que es donde nosotros detectamos la dificultad para las educadoras, porque como dije, es más fácil para los equipos y para nosotros también como docentes de repente relacionar el juego con habilidades transversales como convivencia, toma de turno, tolerancia a la frustración, que con cuestiones académicas. Entonces identificamos primero los objetivos académicos, después decimos ya, bueno, ¿cómo se fomenta esto? Por ejemplo, la escritura emergente, o sea, la escritura, ¿cómo se acercan los niños en pre-kinder y kinder a la escritura? Bueno, escribiendo, ¿verdad? En una situación donde ellos sientan la necesidad de comunicar algo por escrito, tiene que ser una situación significativa, ¿verdad? Tienen que tener algo para escribir, y, tienen que tener algo que decir, ¿verdad? Ya, y después entonces pensamos, bueno, ¿en qué situaciones la gente escribe? En este caso, por ejemplo, terminamos con un restaurante, que era una pizzería, les voy a mostrar videos también de los juegos, pero y ahí entonces el punto 3, ¿verdad? Identificamos situaciones donde eso sucede, entonces el mozo tiene que tomar la orden y tiene que poder comunicar lo que pidió el cliente de una u otra manera, así no conozca ninguna letra, va a tener que poder decirle al chef que el cliente pidió champiñones y no me acuerdo qué más había, pepperoni, ¿ya? Y el cliente y el mesero no están en la misma parte de la sala, así que o se lo memoriza o lo anota o lo dibuja, pero de alguna manera lo va a tener que hacer. Y esa es la situación a la que se ve enfrentado el niño en la pizzería, y los demás niños son clientes y pueden tener la oportunidad de leer, o son chef y pueden tener también la oportunidad de leer. El que más escribe es el mesero, pero como son juegos que están hechos para ser jugados varias veces, eso tampoco lo vemos como problema. Y después pasamos a la fase de pilotaje. En la fase 4, ¿verdad? Diseñamos y piloteamos en forma sucesiva hasta lograr estas 3 cosas, ¿ya? Y aquí es donde mi marido me decía, yo cuando llegaba llorando a mi casa me decía, si no estás fracasando, no estás innovando.
porque era muy difícil llegarle a esas tres cosas. Entonces, en primer lugar, íbamos con nuestra maqueta, ¿verdad? Nosotros tenemos un pool de salas piloto que nos dejan ir a probar lo que se nos ocurra y un pool de salas para evaluación de resultados, que son las salas de Peñalolén. ¿Ya? Esas salas solamente ahí hacemos evaluación. Pero antes de eso vamos a salas por todo Santiago a probar los materiales. Entonces, vamos con el material y los criterios son, uno, que haya cierto grado de autonomía. ¿Ya? Nuestros juegos no son totalmente autónomos porque eso sería un juego libre. Cierto grado de autonomía, o sea que los niños tengan un espacio donde ellos puedan tomar alguna decisión, ¿verdad? Y disfruten. Esos son como lo mínimo para considerar que era juego. ¿Ya? Autonomía y disfrute era lo mínimo. Bueno, existen miles de tipologías de juego y controversias de lo que es juego y lo que no es juego. Yo tengo mi visión y la verdad es que en el equipo tampoco tenemos todos la misma visión, pero este proyecto no se mete con eso. Acuérdense que estos son games. Que produzca interacciones relevantes para el objetivo de aprendizaje. O sea, a veces nos pasaba que los materiales, wow, lo pasaron súper bien los niños, estaban disfrutando montones, podían elegir, podían hacer todo, pero la verdad es que nadie hizo una pregunta sobre los insectos, nadie escribió una letra, nadie preguntó, nadie dijo X, nadie sacó una cuenta, nadie miró un número, entonces ya, bueno, le falta la parte instruccional. Y a veces era al revés, ¿no? Fantástico, la educadora decía, ya, ¿y por qué tú escogiste esa? Ya, pero justifícalo, pero tal, pero cual, súper bien, pero era una clase tradicional, ¿no? La parte del juego se había perdido. Y entonces iba, y vas y vienes, y vas y vienes. Y finalmente cuando esas dos se cumplen, a veces, la verdad es que cuando decíamos, ya, entonces necesitamos 8 alfombritas, 57 cañas de pescar, el costo era absurdo, y no cabían las cosas en la sala. Teníamos uno que era con una alfombrita, que en verdad la limitación fue que no nos habíamos dado cuenta hasta el final, que la cantidad de alfombritas que teníamos que tener eran como del porte de auditorio. Entonces, esos son, y para poder determinar que se cumplieran esas tres cosas, filmamos, tomamos nota de campo, entrevistamos al personal de sala y nos reunimos después de los pilotos a evaluar esa evidencia, hacemos rediseño y volvemos al piloto hasta que se cumpla eso. Y ahí, por ejemplo, hay muchos juegos que no pasaron. Ahí les puse fotos de los juegos que no pasaron, que no han pasado. Este que se llamaba Camino, que además costó carísimo el prototipo, ¿para qué? Si ahí quedó botado. Si quieren se los regalo. Era como un... Bueno, no importa. Era como un carcasón. Allá había uno que ese lo evaluamos. Ahí hay esas tres fotos son del juego El Viaje, que fue evaluado como en 5 versiones diferentes que eran muy diferentes entre sí porque fue cambiando. Eso duró como 4 o 5 meses, invertimos mucho tiempo y plata en eso y finalmente tuvimos que darnos cuenta que no iba para el baile. Así que ese también murió. Pero una vez que un juego cumple con esas 3 características pasa a la fase de evaluación. Y ahí ya lo fabricamos en ejemplares suficientes para ir y evaluarlo en 6. Bueno, ahora les voy a mostrar. Y esta es bueno, ya. Estos son juegos que sí han sobrevivido. Me faltó poner en la pesca ahí. Pero tengo... Después les pongo... Las fotos de la pesca no las alcancé a meter en el PowerPoint, pero las tengo aquí. Se las puedo mostrar después. Los 4 juegos que han sobrevivido son La Pizzería y La Granja, que ya fueron evaluados el semestre pasado. Atrápame y La Pesca, que Atrápame acaba de terminar su recogida de datos, pero falta codificar los videos, etc. Y La Pesca que ya empezó, ya empezó, ya cumplimos una sala. Y La Pesca es un juego de conciencia fonológica. Este es un juego para la escritura emergente. La Pizzería, ¿verdad? Esta es La Granja, resolución de problemas atemáticos, o sea, sin temas, no, matemáticos. Este es un juego de patio, un pillarse, que es para profundización de vocabulario disciplinar, y La Pesca es un juego de conciencia fonológica. ¿Cuál es nuestra metodología de evaluación? Bueno, la verdad es que decidimos a mí lo que más me interesaba al inicio era comparar los procesos, ¿verdad? Pero el equipo, discutiendo con el equipo, etcétera,
decidimos que también sería bueno evaluar aprendizaje, ¿ya? Pero hoy día no les voy a contar de la evaluación de aprendizaje. Nosotros tenemos 6 salas control, además de las 6 salas experimentales, a las cuales le estamos haciendo evaluación pre-post durante el año 2019, marzo, mayo y noviembre. Pero les voy a contar de la evaluación, y eso es un estudio más tradicional, ¿no? Se hace una evaluación pre, se aplica la intervención y después se hace una evaluación post. Pero lo que les quiero contar es cómo determinar que el juego genera ciertas interacciones y que realmente es juego. Entonces, para eso nosotros tenemos un N determinado para cada juego de 6 salas, que no siempre son las mismas, o sea, no tienen que ser las mismas porque cada sala se compara consigo misma. Y estas salas son de la comuna de Peñalolén. Le puse 18, no sé cuántas salas tenemos en total. El año pasado, son 12. Ya. Pero en el fondo tenemos ahí el pool de salas que pueden participar y dependiendo de la fecha, algunas participan en un juego y otras en otro. Lo que hacemos es comparar el juego al interior de una misma sala con una experiencia de aprendizaje no lúdica, que la sigla da EANL, ¿verdad? Que aborda los mismos objetivos de aprendizaje del juego. Entonces nosotros tratamos de pensar qué es lo más clásico, tradicional y ecológicamente poco ajustado al nivel de desarrollo que se hace en las salas de... No, están poco ajustados, o sea, a los niños igual les gusta. En las salas de párvulo y decidimos ocupar guías. También en el juego Atrápame hicimos otra cosa que no era una guía, era una actividad de pizarrón. Sí, pero tratamos en el fondo de emular y también le preguntamos a las educadoras qué es lo que más ustedes hacen, lo más típico, ¿no? Y lo que hicimos fue tomar los mismos objetivos de aprendizaje del juego y plasmarlos en una guía. Y ese fue uno de los problemas, que diseñamos una guía para cada visita en nuestro primer semestre, que fue el año pasado, ¿verdad? Y ahí entonces dice que a veces era necesario contar con 2 o 3 por juego para equiparar los tiempos. Ese es uno de los aprendizajes que les voy a contar, uno de los problemas que tiene comparar un juego con otra cosa que no es juego. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo que en la pizzería, ¿verdad? Bueno, les voy a contar de la pizzería para que entiendan la guía. Estos son los materiales de la pizzería. Este es el otro problema, obviamente, es el costo. Este es el juego más caro que tenemos. Esta es una pizza de fieltro y cada set viene con ingredientes de fieltro y todo está etiquetado. Hay una guía para saber qué es qué. Peperón y jamón. Bueno, no me digan de la alimentación saludable, porque después si quieren al final conversamos de eso, porque ya... Y cada niño tiene un rol y los roles están representados por disfraces. En este caso, los clientes tienen una servilleta que nuestra intención era que se la pusieran aquí, pero todos la ponen como un mantel. Los meseros tienen un delantal y los chefs tienen un gorro. Y los clientes además tienen su menú, ¿verdad? Por cada equipo son 5 niños, 2 clientes, 2 chefs y un mesero. Entonces ese es un problema de costo que tiene este juego, que es que en una sala de 45 niños, que no tenemos ninguna en la evaluación, serían 9 sets, ¿verdad? Entonces esto es uno por mesa, no uno por cliente, porque los 2 clientes se tienen que poner de acuerdo en qué es lo que quieren, ¿verdad? Y ellos pueden marcar ahí. Y el mesonero, la educadora, puede elegir cuál de estas 4 libretas darle, ¿verdad? Y la idea es que acá el mesero puede elegir cómo va a representar el mensaje, no se le está dando ninguna pista. Acá es ya si la educadora quiere intencionar que traten por lo menos de hacer algo más parecido a escritura. Tenemos niños que aquí hacen palotes o ondas y otros que francamente escriben, muchos copian, pero realmente aquí tenemos toda la gama de escritura emergente. O sea, este material elicita absolutamente todos los ejemplos del libro de la Emilia Ferreira. Aquí puedes dibujar y acá ya francamente si la educadora, por ejemplo, considera que los niños están recién acercándose, ¿verdad? Y no quiere que escriban por alguna razón,
pueden ellos marcar, ¿verdad? Entonces, la idea es que el mesero funcione con una sola de estas, pero tiene las 4 opciones. Y vienen los plumones, también hay un plumón para el... Y los chefs son 2, entonces se ha jugado distinto en distintas salas, en algunas salas se ponen todos los chefs aquí, todos los clientes allá y los meseros van del uno al otro, y en otro es, aquí está tu chef con tu mesero, etc. Entonces, bueno, para eso nosotros hicimos casi exactamente lo mismo, pero con guía, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, escoge 3 ingredientes para crear tu pizza y marca con una X. Luego, escríbelos donde corresponda y dibújalos en tu pizza, porque después tiene otra hoja que es la pizza y lo pueden dibujar. Esa es la guía 1 y la otra guía era receta de pizza. Era lo mismo, pero vamos a hacer una pizza. ¿Por qué son 2? Ya les voy a decir por qué son 2 y por qué son tan parecidas. Porque son así como vamos a hacer la misma guía, de esas 2 guías en el mismo día. Ya, entonces lo primero es que dijimos, bueno, vamos a comparar el juego con otras cosas que también enseña, pero que no juega. ¿Ya? No sé si quizás debería haber mostrado esto. Voy a mostrar esto primero. Ya, entonces voy a mostrar el procedimiento y después las variables, ¿ya? Bueno, en nuestro primer diseño nosotros teníamos lo que le vendimos a Fonder, era que íbamos a ir una vez por sala, íbamos a jugar, íbamos a comparar con la guía y fantástico, nos íbamos a llevar nuestro video para la casa. Obviamente, si yo hubiera tenido 2 dedos de frente, nos hubiéramos dado cuenta que eso jamás iba a funcionar, porque un juego es algo muy distinto de lo que se hace rutinariamente en la sala. Entonces, claro, la primera vez que tú llevas los materiales es cualquier cosa, o a veces funciona al tiro, pero la mayoría de las veces te demoras muchísimo en explicar, se te acaba el tiempo, te tienen que ir a almorzar. Entonces tuvimos que reformular y bajamos. Originalmente teníamos un N de salas más grande, eran 10 salas por cada juego, y tuvimos que bajar las salas porque tuvimos que aumentar a 3 visitas por cada juego, ¿verdad? Entonces, en la visita 0 solamente se lleva el juego y se juega y se familiarizan con el juego, etc. Y nosotros tenemos en nuestro equipo una educadora o estudiante de párvulo de último año que trabaja con nosotros tanto en los pilotajes, o sea, tenemos 2, en cada semestre siempre estamos funcionando con 2 por temas de agenda. ¿No vino nadie, no? Entonces, esa es la educadora Fonder, ¿ya? Entonces, en la visita 0, la educadora Fonder es la que dirige el juego. No tenemos capacitación. Esto es bien interesante porque igual la idea del juego es que no sea muy complejo de implementar. Entonces nosotros no capacitamos a la educadora, sino que partimos de la base que en esa primera visita ella puede participar y puede observar y ya lo va a poder más o menos entender la lógica, porque la parte instruccional es igual a lo que ella hace todos los días, ¿no? Es la parte como de la logística del juego la que cambia. Entonces hay una instrucción, pero básicamente se llega ese mismo día, se le explica en qué consiste, bueno, se le manda la instrucción antes al educador. Y después de ese mismo día se llega y la educadora Fonder dirige principalmente el juego y le va dando tips al equipo de sala, ¿verdad? A la educadora y a la técnico de qué es lo que ellas pueden hacer. Entonces, bueno, cuando vengan los niños donde el chef, tú puedes, qué sé yo, o en los clientes les puedes preguntar qué va a querer, o en la granja, por ejemplo, que es de resolución de problemas, puedes estar aquí en la tienda y ayudar a hacer los cálculos, o no sé. Y ella modela. Nuestra educadora modela la forma de dirigir el juego. Y después viene la visita 1 y la 2, que son las visitas propiamente de evaluación, que son filmadas. Y ahí lo que hacemos es cambiar el orden de las actividades. Entonces, en la visita 1 hacemos primero la guía y después el juego, para que no vayan a decir, no, pero es que siempre hiciste el juego primero. Y claro, en la mañana más tempranito los niños están mucho más concentrados. Entonces, la primera visita se hace la guía y después el juego, y en la otra visita se hace el juego y después la guía. Y esto es en un lapso de máximo 6 días, o sea, idealmente es en una semana, pero puede ser un viernes la visita 0 y un lunes y un martes la 1 y la 2, ¿ya? Y esa es nuestra data. Eso es todo. Obviamente
sería mucho mejor que tuviéramos más, pero eso es lo que... entonces, la idea es que aquí la educadora Fondet va transfiriendo la dirección del juego a los equipos de sala, porque una de las variables dependientes de nuestro estudio es el lenguaje dirigido al niño. Entonces es importante que ellas hagan el juego. No hemos tenido problemas con esa transferencia, excepto en algunas ocasiones, pero no, en los pilotos más que nada, que los equipos de sala se han quedado como... Pero en la visita 1 y 2 siempre ha funcionado que ya se le dice a la educadora y a la técnico, ya, ahora usted hágalo, y ella lo hace. ¿Y cuál es el protocolo de filmación? Bueno, nosotros diseñamos para cada juego un protocolo distinto, porque lo que pasa en la sala es distinto, ¿no? En la pizzería tienes que filmar en la mesa de los clientes, tienes que filmar en la mesa de los chefs, tienes que seguir a los meseros, mientras que en el Atrápame, que están todos los niños corriendo por la sala, por el patio, no tienes mesa. Entonces cada protocolo es distinto, pero siempre hay una cámara que está tomando todo el curso al mismo tiempo, y hay una cámara que se está moviendo, y esa es la cámara que nosotros determinamos qué es lo que va a observar esa cámara en cada caso. Por ejemplo, en la pizzería tenemos un protocolo de filmar, ¿cuántos minutos? No sé, 5 minutos por... No, en la pizzería, la primera. Sí, ese fue el problema, que eran 5 minutos por mesa. Ese fue el problema que tuvimos, 5 minutos por mesa. Ya les voy a decir por qué eso fue un problema. Ahora tenemos un sistema de nominación de niños focales, que les voy a contar más adelante por qué. Y una de las cámaras recibe el audio de la técnico y una de las cámaras recibe el audio de la educadora. Siempre hemos tenido, a veces hemos tenido más de 2 personas en sala, pero sí, si hay 2 técnicos, cogemos una un día y otra otro, ¿no? Claro, sí. Pero no es lo común. Ya, no transcribimos los videos, trabajamos directamente del video. Y ahora les voy a mostrar el primer análisis. No le puse ahí en qué consiste el análisis porque se lo pueden mostrar. El primer análisis es un análisis como de caso único, no es con línea de base múltiple, es un análisis de caso único con 6 casos. O sea que cada sala se hace uno de estos gráficos horrorosos. No, pero es que no les mostré las variables, ya, ahora me acuerdo que me había saltado las variables. Ya, ¿cuáles son nuestras variables dependientes? Nuestras variables dependientes, ya. Nosotros, primero, tenemos una variable que se llama involucramiento, que era una de nuestras variables de más interés, y que consiste en una mezcla de esos indicadores que están ahí. Les puse aquí una transparencia más, 2 transparencias más detalladas, ¿no? Una es que estos son los signos de involucramiento. Esta pauta, se me olvidó poner la cita ahí, pero es una pauta que está hecha para este nivel de edad, pero la verdad es que había súper poca como estudios que nos mostraran cómo se había ocupado, y nosotros le hicimos algunos ajustes para que nos funcionara en este proyecto, y la razón que decidimos medir involucramiento era porque realmente creíamos que la principal diferencia entre juego y no juego iba a estar al nivel de la experiencia del niño con la actividad, no tanto de los productos o de si estaba trabajando o no estaba trabajando, que es la otra variable que tenemos de cuántos niños están participando en la actividad versus haciendo cualquier otra cosa, on task, off task, sino que queríamos ver cuál era la calidad de esa participación. Entonces, esas son las señales que mide la pauta: concentración, energía, complejidad y creatividad, expresión facial y postura, persistencia, alerta y reacción, y disfrute. Entonces, cada una de esas tiene conductas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en complejidad y creatividad yo puse ejemplos de la pizza. Por ejemplo, arregla los ingredientes para que queden simétricos. No hay ninguna parte del juego que requiera que los ingredientes queden simétricos. Eso es espontáneo de parte del niño porque tiene ganas que le queden simétricos. Entonces refleja como más iniciativa, más creatividad que un niño que tú le dices ordénalo o tú le dices ponlo y lo pone. Que es otra manera de participar, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hago ahora? Tal, y lo hace. Esa es una manera de participar, y otra manera es ir más allá. O por ejemplo, niños que están haciendo su guía, en la guía también se observa,
y le empiezan a corregir al compañero. O sea, eso es como un nivel de involucramiento mayor que terminé mi guía y ya, listo, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de señales que se miden aquí y se ubican en la pizzería y en la granja. Observamos por mesa y en cada mesa ubicamos a cada niño de la mesa. Por ejemplo, si había 4 niños en esa mesa, cada uno recibía un nivel de involucramiento. Entonces está en el nivel 1, que es o estereotipado y repetitivo, o simplemente está mirando al infinito, versus el 5, que está todo el tiempo muy intensamente y creativamente involucrado. Ese es como lo máximo. Porque el 4 es que tiene momentos así de creatividad, pero no es todo el tiempo. Entonces cada niño recibe uno de estos puntajes. Después, participación se toma con la cámara fija y básicamente hay un protocolo para ver cuántos niños están en la imagen, y de todos esos niños que están en la imagen, cuántos están participando en la actividad, que tienes que decir estoy seguro que están participando en la actividad, versus están haciendo cualquier otra cosa, versus no puedo saber qué están haciendo. Y con eso se saca un porcentaje. Ahí también medíamos conductas disruptivas y estrés. Pero la frecuencia de esas dos cosas fue bajísima, lo cual es una buena noticia para nuestra sala, una mala noticia para nosotros, porque no podemos hacer nada con... de repente en las 12 salas había un niño en una visita que lloró. Entonces, bueno, yo me alegro, pero no quiere decir que no lo pudimos utilizar para el análisis. Pero el porcentaje de niños que están on task era lo que se sacó de aquí más que nada, ¿verdad? El lenguaje de los adultos, bueno, yo en mi área de especialización es desarrollo del lenguaje y usamos pautas que yo he utilizado en mis otros estudios de aula, y ahí básicamente nos centramos en estas características del lenguaje que me faltó enseñanza, que son las que se relacionan con un mejor lenguaje de los niños, las directivas, que es decirle al niño lo que tiene que hacer, se tiende a correlacionar negativamente con el lenguaje. La cantidad de preguntas abiertas e inferenciales se correlaciona positivamente con el lenguaje, y la elaboración y la enseñanza, que me falta enseñanza ahí, también tiene una correlación positiva con el lenguaje. Y decidimos además medir humor y calidez, porque eran cosas que nosotros pensábamos que podían ser particularmente beneficiadas. Entonces, humor, la palabra humor no captura, porque es humor, se ríe, hace un chiste, la educadora, pero también cuando la educadora se hace parte del juego. O sea, por ejemplo, había educadoras que se sentaban y decían, uy, qué rico, yo también quiero pizza, no sé qué, eso iba dentro de humor. No sé por qué quedó con ese nombre, pero incluía esas dos conductas. Y calidez es mi amor, mi chiquitito, las expresiones típicas de calidez que se usan en la instrumentos como de interacciones con niños más chiquitos. Y esto no lo hicimos el semestre pasado, lo de los niños focales, pero lo que nos pasó, porque el semestre pasado yo les voy a mostrar datos de la granja y la pizzería. No tenemos ya datos de Atrápame, pero no están procesados y estamos recién empezando a recoger los de la PEP. Pero en la granja y la pizzería lo que nos pasó es que cuando íbamos a implementar el juego, había veces que el educador nos decía, tanto en los pilotos como en la evaluación, este niño o esta niña en particular es disruptivo y a lo mejor no va a poder hacerlo, fijémosle, expliquémosle, pongámoslo en este rol que es más estructurado, porque da más problemas, ¿no? Entonces al principio le habíamos puesto a esos niños disruptivos, pero después le cambiamos por niños focales porque era como feo, ¿no? Pero nos dimos cuenta que esos niños en particular muchas veces no eran indistinguibles, durante el juego eran indistinguibles de los otros niños. Entonces quisimos en los juegos 3 y 4 y 5 y 6 capturar eso, tratar de capturar eso, y entonces observar específicamente a esos niños y poder decir estos niños, y esos son los niños nominados porque el instrumento con el cual se detectan se llama una hoja de nominación. Había dos formas de detectar a estos niños en la literatura. Una es pasarles a las profesoras el CBCL para los 45 niños de la sala, que obviamente no iba a ser una opción porque tenemos 50 preguntas. Entonces conteste estas 50 preguntas de los 45 niños que tiene y elegir a los que salían más en riesgo, ¿no? Y la otra era pedirles que nominaran. Y la pregunta es, no me acuerdo, Ana, como cuáles de estos niños son los que interfieren más en el desarrollo como de la actividad. Y había otro que era más terrible, que era como
Nombre de los niños que si no estuvieran, todo sería maravilloso. Sí, no ocupamos esa expresión. Entonces eso lo estamos haciendo ahora, pero no tengo datos de eso. Ya. Entonces, este es el primer tipo de análisis. Básicamente lo que ustedes ven aquí, estas son las 6 salas, ¿ya? Esta es la guía, esta es la visita 1, guía, juego, y esta es la visita 2, ¿verdad? Juego, guía. Y esto es involucramiento, y esto entonces son los distintos momentos, los 5 primeros minutos, los 5 segundos minutos, los 5 terceros minutos y los 5 minutos que iban después, ¿verdad? Y los puntitos rojos, aquí se hace un análisis que se llama análisis de casos no sobrepuestos, y los puntos rojos son los casos, esto está hecho con los 4 gráficos. Otra forma de hacerlo es estos 2 primero y estos 2 después, pero vamos a hacerlo todo de nuevo, así que no quise hacer ese análisis ahora, ya les voy a explicar por qué lo vamos a hacer todo de nuevo. Por eso la presentación se llama desafío metodológico. Los puntos rojos son valores que fueron en la guía más bajos que cualquier valor de la pizzería. ¿La pizzería? Sí. O valores de la pizzería que fueron más altos que cualquier valor de la guía, ¿ya? O sea, no se sobreponen entre sí, ¿ya? Como ustedes ven, bueno, y los amarillos son al revés de la hipótesis. Los amarillos son lo mismo, pero que apoyan el puntaje más alto en la guía o es más bajo en la pizzería. Que no debiera haber amarillo y debieran ser todos rojos. Sí, para que ustedes vayan viendo. Ya. Entonces, esto es involucramiento. ¿Se acuerdan esa medida que se toma en la mesa y se le da a cada niño un puntaje de involucramiento? Después nosotros, este punto es un promedio de los primeros 5 minutos, ¿ya? Hay otro análisis que hicimos con cuántos de esos niños estaban en el nivel 4 y 5, pero básicamente da igual, porque pensamos, bueno, a lo mejor el promedio no importa, sino que lo que importa es que el juego causa más casos extremos, pero no. Ya. Así que, ¿para qué les voy a mostrar? Ya. Este es involucramiento en la granja, misma cosa. Quiero que vayan viendo, sobre todo acá, que en las guías hay muchos menos puntos, o hay menos puntos, que en los juegos. Y eso significa simplemente que las guías duraban mucho menos tiempo que los juegos. Y eso nos causó un problema, porque incluso, por ejemplo, aquí hay 2 puntos, ¿no? Y aquí hay 2 puntos. Mientras que aquí, o sea, esto duró 20 minutos, la pizzería, y las guías duraban 5 o 10 minutos. Una razón que, esto es anecdótico porque esto es así alogímetro lo que les voy a decir, pero una de las razones que los tiempos eran tan distintos es porque no eran siempre distintos, había veces que eran, pero había, por ejemplo, si en una sala los niños ya copiaban muy bien, porque no todos copian, pero muchos tendían a copiar, sobre todo en la guía, que es donde están los nombres ahí, se terminaba rápidamente la guía, que todos terminaban la guía y no había nada más que hacer. Y si había alguno que realmente no conocía ni una letra y que la tenía en blanco, bueno, pero si el 90% ya terminó, se terminó la actividad. Versus en la pizzería, en verdad, daba un poco lo mismo si los niños ya estaban escribiendo o no sabían ni una letra. Los niños igual jugaban. Entonces, en ese sentido, claro, esto no es cuantificable con esta metodología. Nosotros creemos que eso un poco apoya la hipótesis de que el juego es más adecuado a la heterogeneidad en la sala, porque el juego permitía que todos los niños se involucraran a su manera en el juego, ¿verdad? Entonces, si tú sabías escribir, podías escribir, pero si no sabías escribir, podías dibujar, y si ya habías escrito, lo borrabas y ibas a atender a otro cliente. Entonces, básicamente la pizzería se terminó cuando nosotros decíamos, ya es hora de almorzar, se terminó, pero ellos podrían haber seguido jugando eternamente. Y con la granja también, en menor medida, aunque la granja era un poco más caótica que la pizzería, pero también con la granja era lo mismo, ¿no? Era jugar y jugar. Ya les voy a contar de qué se trata les voy a mostrar videos después. Esto
es participación, también, bueno, obviamente esto se ve, aquí en participación, por el protocolo que nosotros teníamos, no les conté, la participación lo que se hacía era tomar 10 segundos cada 5 minutos. Entonces a los 5 minutos se observaban 10 segundos y en esos 10 segundos se tomaba el porcentaje de niños, porque tú no puedes decir durante los 45 minutos, durante los 20 minutos hubo 10% participando, o sea, a veces hay 10, entonces eran 10 segundos. Y claro, lo que pasa ahí es que esta sala, por ejemplo, tuvo un puro punto de observación porque duró 4 minutos la guía. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con los datos de participación con los cuales se puede hacer es que estamos observando los 5 primeros minutos tanto de guía como de juego y estamos segmentando 10 segundos por minuto. Entonces vamos a tener 5 datos para cada gráfico independientemente de la duración y esos 5 datos van a corresponder a los primeros 5 minutos. Ahora, si los primeros 5 minutos del juego son el momento más representativo del juego, es un problema, no sabemos, pero tampoco es justo comparar los primeros 5 minutos de guía y escoger, eso podríamos haber hecho, escoger aleatoriamente 5 minutos de los 15 minutos de juego. Entonces este fue un primer aprendizaje y lo que hicimos ahora para los juegos de este año es que hicimos mucha guía. Entonces, si se termina la guía les damos otra. Hasta que están... Bueno, al hacer eso, nos tenemos que preguntar, ¿estamos representando algo que pasa naturalmente en la sala? Porque nosotros queremos comparar con lo que las educadoras están haciendo en forma natural. Entonces nosotros les preguntamos, les dijimos, ¿cómo lo haces tú? Entonces, bueno, efectivamente, ellas opinaron que era una solución relativamente adecuada, esto de tener... Y lo otro que introdujimos otro tipo de actividades que no eran solamente guías. Teníamos una con un papelógrafo que tenía que categorizar insectos, una de pizarra, que también ocurre mucho, la educadora enseñando con ayuda de un material o de la pizarra con el grupo completo. Pero básicamente tenemos 2 o 3 actividades por cada visita y las vamos sacando hasta llegar a los 15 o 20 minutos según sea el target. Bueno, y esta es la única donde vale la pena sacar la cuenta, que es la participación de la pizzería, que ahí hay 3 salas básicamente donde se ve como una clara superioridad. Aquí en estas 2 salas, la 1 y la 6, todos los puntos fueron, o sea, siempre hubo más niños participando y ahí está, en ninguna sala hubo puntos superiores en la guía y hubo 2 salas donde todos los puntos fueron superiores, la mitad de los puntos, etc. Igualmente yo quisiera ver todos esos puntos rojos. También hicimos un análisis de regresión con los datos que se podía, que eran los de lenguaje y los de participación. Bueno, los datos de participación y los de lenguaje están siendo reanalizados, no sé por qué tengo ahí solo los de lenguaje. Pero básicamente lo de la participación sí se ve respaldado por los datos de regresión, que muestran en las dos, tanto en la pizzería como en la granja, que la probabilidad de que un niño esté participando en la actividad propuesta es mayor cuando se propone la experiencia de aprendizaje que consiste en un juego que cuando la experiencia de aprendizaje consiste en una guía. Y en lenguaje, no sé por qué no lo puse ahí, perdón. Aquí me empecé como a distraer, debía haber hecho un juego, a lo mejor me concentraba más. En lenguaje, el análisis que tenemos ahora, que nuevamente eran 5 minutos a veces contra 20 minutos, ¿verdad? No les conté las variables de lenguaje. Las variables de lenguaje son de mi investigación. No, sí les conté ya. Es que hay más enseñanza durante la guía, ¿ya? Y tristemente para nuestra hipótesis había más directivas durante el juego. Antes de ponernos a mirar cualitativamente qué significa eso, bueno, una hipótesis previa es que realmente los niños están muy acostumbrados a hacer guías, o sea, muy acostumbrados. Tú le pasas una guía y la sala inmediatamente se pone en tren de actividad, o sea, se sientan todos y hacen su guía. Mientras que el juego requiere mucha más regulación, instrucciones, etcétera, y eso en las directivas
nosotros, o sea, no se pudo hacer esa distinción. De hecho, nosotros teníamos directivas negativas, como no hagas eso, no te pares, no sé qué, y directivas positivas como escoge un ingrediente, etcétera, pero no logramos concordancia intercodificador en la directiva, al separar las dos. Entonces las juntamos para este análisis. Pero lo que vamos a hacer ahora nuevamente es comparar los 5 primeros minutos con los 5 minutos de guía para tener el mismo tiempo, ¿verdad? La misma cantidad de tiempo. Igualmente esto está dividido por el tiempo, pero, o sea, el análisis que hicimos no lo hicimos bruto, obviamente, porque si no habrían salido todos los valores más altos en el juego porque era más tiempo, más habla. Lo dividimos por la cantidad de tiempo que cada actividad duró. De todas maneras había más enseñanza durante la guía y más directivas durante el juego, lo cual va todo lo contrario de nuestro. Estamos, bueno, aquí vienen los desafíos metodológicos. Primero que nada, estos son para el diseño de los juegos, no sé si esto les interesa, pero yo como dije que iba a hablar de la evaluación científica, creo que lo más importante que aprendimos es que quizás no es un objetivo científicamente válido comparar la dinámica de dos cosas tan distintas como un juego y una actividad de enseñanza tradicional. A lo mejor en verdad hubiéramos estado mejor evaluando solo aprendizaje y ver si los niños aprendían más letras, aprendían más, y haber hecho una serie de estudios micro con pre y post, ¿verdad? Personalmente llevaba muchos años observando en sala y evaluando dinámicas de sala y es de las cosas que más me motiva y así eso se permeó en este estudio, pero es complejo. Por ejemplo, una sugerencia que se nos hizo fue evaluar si los niños colaboraban más en uno que en otro, pero las guías no estaban hechas para colaborar, entonces tenías que hacer una actividad colaborativa. Pero entonces la actividad era colaborativa, tenías que colaborar. Entonces, el tema de la medición de los procesos quizás es el principal aprendizaje que obtuvimos. Bueno, lo otro es el tema de los tiempos. Y bueno, nosotros les quiero mostrar aquí 2 videos de la pizza, ¿verdad? Donde están interactuando el cliente con la mesera y aquí donde están interactuando los cocineros con la educadora, y después les puedo mostrar el video de la granja y contarles de qué se tratan los otros juegos. Pero esas son mis conclusiones metodológicas y los ejemplos que a lo mejor les pueden servir. Ay, esto no tiene audio, sí. David, ¿será que enchufo un aquí? ¿Cuál es el del audio? Sí. Disculpe. Gracias. Tienen que elegir entre video o audio. Y esto sale por el... ¿Por dónde sale? ¿El audio sale por el... sale por ahí? Ahí está. Muestra el video. Ay, ¿cómo hicimos para cambiar la fuente? ¿Tú la cambiaste? ¿Funcionará? Tengan en cuenta que la educadora es la que tiene el micrófono, así que lo que ella está diciendo no corresponde al video. Lo del video o sea, lo que quiero que se fijen en el... No sé para qué puse el audio entonces. Para sacar el audio. La idea era mejor sin audio. Ella le señala y entonces ella lo mira y lo está escribiendo ahí. No lo está copiando, ¿no? Ella no está copiando, lo está escribiendo emergentemente. ¿Ya? Y este otro. Aquí es la cocinera. Esto sí, pues este sí tiene audio. La cocinera con la educadora. ¿Quién te lo presenta?
Nicolas Cage, ¿no? No, relojito. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Les puedo seguir mostrando el fondo, pero ¿por qué no hacemos las preguntas ahora mientras se... Ah, sí. Bueno, me parece fascinante tu proyecto, y todo lo que has estado haciendo. Cuando hablabas de estas dificultades de medición, pensaba que quizás algo que puede ser interesante ver es como una evaluación intermedia, sobre todo en términos de los mismos niños, o sea, con esta idea de que el juego es como zona de desarrollo próximo para los niños. Quizás a través de las pruebas estandarizadas va a ser difícil de capturar, y a través de las mediciones que estabas contando de proceso también eso sería difícil, pero sería bien interesante ver si los niños a través de estas experiencias hacen algo más de lo que hacían antes. ¿Durante la experiencia o después? Puede ser durante y después. En ambos casos es luego de la experiencia con el juego. Porque siento que hay harto potencial que quizás puede seguir siendo visto de otras maneras, y creo que, por ejemplo, el tema de las directivas es bien probable que ocurra porque quizás si no hay experiencia de juegos reglados, hay que recordar mucho la regla. Entonces eso como así que te confunde, eso confunde tu objetivo. Instrucciones sobre claro. De hecho, la gran mayoría de las directivas, la Karen no está aquí, ¿no? Hicimos, ahora que vamos a recodificar, se me había olvidado, para que vean, ahora que vamos a recodificar los primeros 5 minutos, hicimos un cambio también un cambio al manual, y bueno, además hicimos un cambio en las preguntas porque había muchas preguntas genuinas que se perdían, que nosotros distinguimos entre preguntas genuinas y preguntas didácticas. Y solo estábamos viendo las didácticas, pero además vamos a separar las directivas que tienen que ver con recordar cómo se juega el juego de las otras. Ahora, también siempre es una complicación conseguir acuerdos entre los codificadores, y la razón que unimos las directivas originalmente fue por falta de acuerdo. Tuvimos que colapsar directivas positivas con negativas, entonces para que hubiera acuerdo entre las codificadoras. Entonces ahora si separamos de nuevo, capaz que tengamos ese problema, o sea, ese es otro problema que no tiene que ver con necesariamente. Pero yo, mira, personalmente, si tuviera que hacerlo de nuevo, creo que quizás lo mejor es tomar cada juego y hacer un estudio de aprendizaje pre-post con cada juego. 6 semanas o 3 semanas jugando el juego y ver la escritura emergente antes y después. No sé si, pienso que para efectos míos de interés, era muy interesante ver el proceso, pero para yo darle una herramienta a la educadora para validar su trabajo, me basta con decirle: con este juego se aprende a escribir. Ella no necesita más, ella con eso puede convencer a lo mejor ya a los papás de que no perdieron el tiempo porque estuvieron jugando a la pizzería. Entonces a lo mejor hemos debido enfocarnos más en aprendizaje y menos en proceso. Ahora, yo no estoy convencida que los temas de proceso, yo creo que no es válida esta comparación que tenemos hasta ahora. No quiero sacar conclusiones de ella, porque creo que en verdad 5 minutos contra 15 minutos no es válida. Así que igual vamos a comparar los primeros 5 y las cosas. Y lo mismo para el tema de la enseñanza, o sea, quizás si las educadoras no sienten conectado enseñar con juego, es muy probable que en el juego no haya mensajes de la educadora en torno a enseñanza por lo mismo, pero sí siente que tiene que haber mensajes de enseñanza con las guías, etcétera. Entonces también eso te podría como obstaculizar ver el potencial del juego, quiero decir, ¿no? Es que eso es totalmente así, porque, por ejemplo, bueno, es lo que ellas comentan, ¿no? Que les cuesta cuando los niños están jugando, no les queda claro, a partir de las bases curriculares no les queda claro, que eso es lo que, además, el análisis que se hizo en el proyecto de políticas públicas, las bases curriculares son como ambivalentes con respecto a qué tiene que hacer el adulto mientras el niño está jugando, y eso se ve en los juegos, porque nosotros tenemos
mucha claridad, por ejemplo, en la granja, ¿verdad? Los niños tienen que alimentar unos animales que tienen en su granja, que son ellos, se ponen unas orejitas, se ponen estas cosas, y tienen que calcular, ¿verdad? Según unas instrucciones que les van saliendo, tienen que calcular cuál es la cantidad total de choclos que se tienen que llevar de vuelta y los van a comprar a una feria. Y ahí para nosotros era súper evidente que la educadora podía estar en la feria y no darle la respuesta, pero irle diciendo, bueno, si tienes cuántos chanchos, porque lo típico era que los niños llegaban, por ejemplo, con la tarjeta, porque ellos tienen, por ejemplo, 2 chanchos en su granja, y llevaban los chanchos a la feria, pero tienen que ir con los chanchos. Entonces el granjero agarra los 2 y va con sus chanchos, y entre los 3, el granjero más los 2 chanchos, más el vendedor, tienen que lograr determinar si la tarjeta dice que cada chancho come 2 papas. 2 papas, tienen esta calculadora que la pueden ocupar, y de hecho esta la ocupan este es uno de los mejores inventos del Fondeo hasta ahora. Tienen que decir, bueno, tengo 2 chanchos, y lo típico es que el niño llega, por ejemplo, y dice que cada chancho come 2 papas, así que dame 2. Y el vendedor, entonces ahí la mediación es, cada chancho come 2 papas, entonces, a ver, dale 2, y ya, a ti te tocaron 2, ay, a ti no te tocaron, entonces, son 2 para él y 2 para él, entonces en total son 4, qué sé yo. Entonces se supone que los niños aprendan a multiplicar. Quiero que les quede súper claro que la idea de todos estos juegos es que ellos empiecen a tener experiencia directa con ciertos problemas y ciertos conceptos para eventualmente, cuando la profesora de tercero básico diga 2 por 4, 8, no sea algo marcial. Pero esos tipos de interacciones no son tan evidentes. Para nosotros son muy evidentes y las ponemos en las instrucciones. Ahora con la pesca nos pasó que además nos chocó mucho, porque la pesca es un juego de conciencia fonológica, donde a nosotros nos pareció que ya la conciencia fonológica está mega súper instalada en Chile, y que la mediación era más que clara. Les voy a mostrar el video de la conciencia fonológica mejor en vez del de la y sin embargo, esto que van a ver aquí no era común, esto que pasó aquí. Otra vez. Ya, en este juego, ¿de qué se trata? Los niños, en cada mesa hay una piscina. El contexto ficcional es una playa que está llena de basura, ¿verdad? Y en cada mesa hay una piscina que es esta piscina. Y la piscina tiene basura dentro, y las basuras son estas tarjetas que tienen un clip ahí, y las cañas de pescar tienen un imán. Entonces los niños tienen que pescar la basura y llevarla a un centro de reciclaje donde pueden reciclar orgánico, plástico, cartón. Entonces ahí mezclamos distintos objetivos de aprendizaje de las bases curriculares. Entonces es súper obvia la mediación, porque en el centro de reciclaje está la educadora. El niño pesca, por ejemplo, a él le sale una misión, dice, yo solo pesco basura que empieza con la cruz, le sale un gato. Entonces pesco el gorro, por ejemplo, rama, ¿no? Pesco la rama, y llego al centro de reciclaje y la trato de reciclar, y la educadora me puede dar feedback de que la rama va en desecho orgánico, pero también me puede dar feedback de que la rama no empieza con good, ¿verdad? Que es como más obvio chaleado. Sin embargo, pasó súper... déjame poner el video y te doy la palabra. Y entonces esto es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Lo que está pasando aquí. Una columna. No, pues chancho. Tienes que buscar algo que empiece con chancho. ¿Ah? Chancho. Chala. Allá está el centro de reciclaje. Eso, ahí se terminó, ¿no? Sí. Eso pasó súper poco. Conciencia fonológica que llevamos como 15 años transmitiendo, ¿sí? Porque la pregunta que tenía, en realidad 2 preguntas, una a propósito de la pesca y otra a propósito de la del juego. La idea era que las educadoras se ubicaran en el centro de reciclaje para dar feedback. En este juego, la instrucción nuestra es,
un adulto rotando por la sala y un adulto en un centro reciclado. Perfecto. Pero no estaba predefinido el tipo específico de feedback que se les daba. Sí, están las instrucciones. Ya, a propósito de dónde tiene que ser ubicado y cómo se pronuncia, por ejemplo, cada una de las, como de todo elemento. Sí, pero la educadora tiene, y eso ya lo saben y nosotros también, a ella se le ofrece un pool de cosas y ella elige lo que es más adecuado al momento. Considera Porque, pertinente en función de claro, la claro, pero tú hubieras esperado que hubiera por lo menos un poco de esto. Y ha habido pilotos en que solo se ha dado feedback respecto a si es cartón o papel. Entonces, eso es lo que comentabas tú, Susana. En cambio, si tú le das una guía de conciencia fonológica, es mucho más evidente qué es lo que tienes que enseñar. Entonces, de nuevo viene como la dicotomía y la dificultad de mediar emergentemente, como sin una planificación. La otra pregunta era si es que desde el marco teórico del proyecto se considera, yo no lo sé, por eso lo pregunto, si se considera equivalente el juego reglado al juego instruccional, o si no, como cuál es la distinción, o si es relevante para términos del proyecto. Para mí no, hay personas en el equipo para las cuales sí es relevante, pero no, para mí no. Yo en verdad vengo mucho más de la teoría de la motivación, básicamente. Y si la persona está involucrada, y digo persona, niño, adulto, lo que sea, está involucrado cognitivamente, experimentando disfrute y en una situación significativa, en verdad no me complica tanto que sea o que no sea juego. Y pienso que muchos docentes y educadoras pueden lograr eso sin juego. Pero, A, las bases curriculares dicen que hay que jugar más. Y B, con juego pienso que es más fácil. O sea, realmente es más fácil cuando... Es como los libros. Sabes que mi otra área de trabajo son los libros. Tú le puedes decir a una mamá, mire, ocupe más vocabulario variado, ocupe frases complejas, hable de cosas distantes. Le puedes decir todo eso y no va a funcionar. Pero si le das un libro, entonces los materiales igual tienen un impacto. Entonces, para mí no es importante la distinción entre juego instruccional y juego reglado. Yo creo que muchos de nuestros materiales caerían dentro de juego instruccional. Pero sí, nosotros en nuestros pilotos no dejamos pasar un juego si vemos que no hay cierto espacio de autonomía y disfrute. Entonces, no... En este tú te fijas que los niños están todo el rato jugando, independientemente que algunos están... Bueno, y esa es la otra cosa. Nuestro paradigma es como que todos los niños estén jugando todo el tiempo y que la educadora pueda elegir dónde, cuándo y si es que hacer mediación. Porque en nuestros primeros juegos la educadora decía, ya, ahora hay que alimentar a las vacas. Todos alimentaron. Ahora hay que alimentar. Y eso nos dimos cuenta que mataba el juego. Cuando el flujo del juego depende de las instrucciones. Eso fue una de las cosas que aprendimos para el diseño. Se las mostré y les dije, no les voy a hablar del diseño, ahí la tengo. Es que cuando el flujo del juego depende de que la educadora vaya pasando de la etapa 1 a la etapa 2, eso generalmente mata el juego. Entonces buscamos cosas en donde los niños estén todo el rato haciendo cosas y ella pueda decidir, y también como si son 45 ella puede decidir, hoy día me voy a enfocar en estos 3 porque, y otro día en otros 3, porque también tienen que ser juegos que se puedan seguir jugando. No tengo reloj. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es relevante para la investigación saber qué tan prominente es el juego en la vida de los niños, pensando en términos de cohort? O sea, porque yo no tengo hijos, pero veo a los niños con sus padres en espacios públicos y los veo mucho con la tecnología, que es como una cosa intuitiva más que puedo pensar. Tal vez el niño los niños de hoy están como aprendiendo mucho a través de la tecnología, están interactuando mucho de esa manera. Entonces, que es totalmente lo que fue mi infancia, que era puro juego. Bueno, Anne, ¿verdad que nosotros hemos tenido educadoras? Annelies es la coordinadora, la gerente del proyecto, bueno, y Vale es la directora alterna. Hemos tenido comentarios así de las educadoras, es que ellos no saben jugar, porque no juegan en su casa. También yo en mi curso de psicología educacional, cuando mis alumnos han ido a colegio, he escuchado mucho eso. La verdad es que no sé si es relevante, no tengo evidencia para decir que los niños de ahora tienen, por ejemplo, si tú les presentas un rincón con materiales de casita, tienen menos proclividad a ponerse a imaginar que están en la casita.
En mi experiencia no, pero no lo he testeado sistemáticamente. Acá, o sea, nosotros les pasábamos esto y en el video de la granja están, bueno, están todos en el suelo haciendo como que son animales, ¿no? No, yo pienso que sí, definitivamente los niños quieren jugar. Yo también estoy súper de acuerdo que los niños tienen que jugar, solo que tal vez el hecho de no hacerlo tan frecuentemente. Claro, les cambia sus capacidades para... Sí, o hace que esto sea como, así como que se vuelve loco y sea más difícil como guiarlo. Bueno, las educadoras sí comentan eso, que les da susto empezar a jugar porque después no saben cuándo van a terminar. Y eso puede sí tener que ver con que no... Bueno, nosotros lo vemos entre la visita 0 y la 2, ¿no? Que en la 0, claro, simplemente con ese juego en particular tú ves que el hecho de comprender y de meterte en la rutina ayuda. Y a lo mejor se puede extrapolar a la experiencia que tienen en su casa con... Pero sí es un temor que tienen las educadoras, eso sí. Así que igual es relevante. De alguna medida como de bien, no sé cómo se podría medir, lo hemos tratado, muchas veces no lo logramos, pero como de felicidad o de bienestar, porque en el fondo a lo mejor en aprendizaje pueden aprender lo mismo con la clase dirigida que con el juego, pero finalmente si logramos el mismo aprendizaje pero tenemos más bienestar en el niño, porque no sé, lo reporto esto solo por mis propias hijas en el colegio que se aburren todo el día, aprenden pero se aburren, entonces a través del tiene que juego, ser tan aburrido el colegio. ¿por qué tiene que ser una tortura? O sea, lo pasan bien jugando y pueden aprender igual. Quizás eso podría ser interesante como experiencia. Sí, bueno, de hecho en nuestro informe de avance nosotros resaltamos que independientemente si llegáramos a mostrar que aprenden lo mismo, nos parecía que ya el hecho de que pudieran hacerlo jugando era un plus. Nosotros para medir eso es que pusimos esas medidas de estrés, que no las inventamos nosotros, sino que es una pauta donde tú observas la sala y ves cuántos niños lloran, cuántos niños... Pero como dije, a lo mejor lo que podríamos hacer, se me acaba de ocurrir, es observar todo el video y contar las conductas, porque como esa pauta son 10 segundos cada cierto intervalo, esa frecuencia es muy poca para observar esas conductas. Y nosotros lo que queríamos era encontrar menos niños llorando y desagradados durante el juego. A lo mejor quizás podríamos mirar eso. Pero sí, tengo el mismo razonamiento que tú. Y lo otro es que, bueno, nosotros tenemos ciertas medidas fisiológicas y una de esas, pero es que nosotros tenemos 3 niños focales por sala, a los cuales les tomamos muestras de saliva en varios momentos durante la visita y medimos no medimos cortisol, por favor, ni me lo mencionen. Medimos una enzima que se llama alfa-amilasa, que se usa para digerir la comida, pero que también se ha asociado a estrés. Entonces esos datos no los tenemos, o sea, ya tenemos los datos del año pasado, pero no los hemos procesado todavía como para mostrárselos, y también apuntaba al tema del estrés. Además nosotros habíamos considerado medir estrés de una tercera manera, teníamos 3 formas de medir estrés y ninguna ha funcionado. Y la otra era con el pitch de la educadora, pero más el estrés de la educadora, porque hay una medida en que tú, parece que cuando estás más estresado, tienes señales, la señal auditiva es diferente, que produce más alta y no sé qué. Pero resultó que ya cuando empezamos el proyecto, empezamos a hablar con la gente que usa esa tecnología, la situación de sala de clase no se presta, porque tienes que obtener una señal súper limpia de la voz de la persona. Mira, no lo descarto, porque la educadora tiene un micrófono lavalier acá y es bien buena la señal, pero todavía ni siquiera hemos intentado. Pero esas son las 3 formas, por si te quieres animar con alguna de esas, las 3 formas de medir estrés que nosotros... Otra cosa sería preguntarle a los niños, ¿cómo lo pasaste? Experiencia subjetiva. Sí, ahí tenemos que pedirle a la Carolina se fue. Hay que pedirle ayuda a la Carolina Araya, la experiencia subjetiva de los niños. Eso. Estamos en el tiempo. Muchas gracias, Katy.